Buenos días a todos. Vamos a empezar la presentación de una nueva jornada, la jornada número 7 de las jornadas sobre la carrera investigadora que organiza la Universidad Complutense y en particular la Facultad de Veterinaria y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Además, también participan los programas de doctorado de las facultades de Ciencias Biológicas, de Farmacia, de Ciencias Químicas y de Medicina de nuestra Universidad Complutense. Estas jornadas lo que pretenden es ir más allá de las cuestiones propias de la investigación específica que hace cada estudiante de doctorado y aportar un conocimiento que muchas veces pues, está escondido y no está organizado de una manera selectiva para que la formación del personal que está, de los doctorandos, pues lo tengan de una forma fácil. Y lo que hemos buscado es a los mejores especialistas precisamente para que nos aporten su conocimiento en una estructura de jornadas en las cuales solemos tener 4 especialistas y de estos 4 especialistas pues cada uno hace una pequeña presentación y luego hay un debate sobre el tema con todos aquellos que han asistido, es decir, podéis en cualquier caso en el chat hacer cualquier pregunta y esas preguntas se van votando y se van clasificando por el número de interés que tienen entre los asistentes. Hoy estamos ya dentro del módulo 2 de las publicaciones científicas y la comunicación de la ciencia y en particular vamos a dar un paso adelante en cuanto a las cuestiones de divulgación y comunicación de la ciencia. Es un aspecto esencial dentro de las actividades que se hacen y de los resultados que se van obteniendo de vuestras investigaciones, pues posteriormente darlo a la sociedad. No solo en formato de darlo en formato de artículos y darlo a otros científicos, sino darlo también al público en general. Y para eso, pues vamos a contar hoy con 4 gigantes en divulgación, en varios aspectos de la divulgación. Son 4 mujeres y tenemos a Esperanza Gómez Lucía, que es catedrática de la Facultad de Veterinaria. Luego daré más detalles de cada uno de los que participan. A María Millán, que pertenece a la Unidad de Cultura Científica de nuestra universidad. Sara Sacristán, que es directora de la Fundación Bet+I, que se dedica a difundir información para profesionales y para que veáis la importancia que tiene en este ámbito. Y finalmente a Rocío Benavente Pérez, que es coordinadora de una iniciativa, creo, de las más interesantes del periodismo científico y que ha recibido además premios por ello, que se llama Maldita Ciencia, y lo que pretenden es dar respuesta a las fake news, a las noticias falsas que muchas veces sobre ciencia aparecen y que está teniendo una repercusión muy grande además en estos momentos de pandemia. Por todo ello voy a empezar a introducir a la primera persona que va a dar su primera charla, y es Esperanza Gómez Lucía, que como mencionaba es catedrática del Departamento de Sanidad Animal de nuestra Facultad de Veterinaria y que lleva pues más de 40 años dedicada a la ciencia y a la investigación. Ha trabajado en docencias de la microbiología y específicamente de la virología, y también es inmunóloga. Y tiene múltiples aportaciones de divulgación en diferentes formatos y ha coordinado pues, proyectos europeos para la enseñanza y divulgación de la virología, por ejemplo. Y últimamente pues, ha participado en el diseño y elaboración de juegos, de varios juegos, para aprender sobre las áreas científicas concretas en las que ha trabajado, que son virología e inmunología principalmente. Así que vamos a dar paso a Esperanza. Y adelante, Esperanza.
Hola, buenas tardes o buenos días a todos y muchas gracias, Chema, por tus palabras. Y a ti y a María por haber pensado en mí para esta mesa redonda que es tan interesante. A ver si encuentro mi presentación, que está aquí. No sabía muy bien cómo enfocar esta intervención, así que lo que he decidido es hacerlo desde mi propia experiencia personal. Bueno, yo me gradué en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1980. Había ido obteniendo buenas calificaciones a lo largo de la carrera y al finalizar la misma, el que posteriormente sería mi mentor, don Guillermo Suárez Fernández, que era catedrático de microbiología, me propuso realizar la tesis doctoral bajo su dirección. Yo no sé si es algo que ocurre generalmente o a una minoría o si me ocurría a mí en concreto, pero yo en esa edad, cuando era joven, pues no sé si sería muy ingenua o muy pasota o a lo mejor pues muy escéptica, pero pensaba que ya estaba todo investigado. Pero aún así todo, pues eché los papeles para obtener una beca, que efectivamente me concedieron una beca para hacer la tesis doctoral. Y pronto me di cuenta de que no estaba todo investigado, ni muchísimo menos. Sí, había montones de cosas que habían ido haciendo otros investigadores antes de yo empezar a buscar, pero es que cada semana se aportaban más y más conocimientos y además es que en el tema concreto en el que yo iba a investigar, pues había todavía muchas preguntas que estaban todavía sin responder. El desafío de leer, no es aquí, el desafío de leer todo eso pues era inmenso. Y eso que estamos hablando de los años 80, en los que todavía no se había producido la gran avalancha de información que se produce cada hora hoy en día. Mi director, don Guillermo, y yo pensamos que una buena forma de organizar toda esa información era escribiendo un artículo de revisión. Y así fue como comenzó mi labor de divulgación, con la necesidad de entender lo que se ha hecho y querer ahorrar a otras personas el esfuerzo de sintetizarlo. Así que, como veis, la divulgación es un tema muy amplio y que se puede realizar de muchas formas diferentes. Conforme al modelo que se siga y a las personas a las que vaya dirigida, podemos clasificar la divulgación, yo creo que en 4 grandes grupos, que son estos que tenemos aquí proyectados. En formato papel, no necesariamente papel, porque también puede ser digital, pero lo que le caracteriza es que es estructurado, tiene una estructura académica como un artículo con sus secciones que caracterizan a este tipo de contribuciones. Un formato digital que es más flexible, es más cercano, es más para llegar a personas que pueden no tener un conocimiento profundo de la ciencia que nosotros estamos intentando transmitir. También puede ser en formato oral, que ahora en tiempos de pandemia y confinamiento está adquiriendo un auge muy grande. Y luego pues habría otros sistemas de divulgar que no necesariamente se acogen a ninguno de esos 3 sistemas anteriores. En cuanto al formato en papel ya os han hablado sobre las revistas de impacto, cómo elegir la mejor para vuestras publicaciones, para vuestras investigaciones, los trucos para publicar en ellas, si es que existen, pero de verdad es difícil publicar en revistas de impacto. Pero estas serían las de elección para publicar los resultados o los datos que estáis obteniendo con vuestras investigaciones. Pero también hay otras revistas que los anglosajones que van dirigidas a lo que los anglosajones llaman end users, que son ya no gente tan especializada como las que van a leer las revistas de impacto, sino que son los que, en mi caso, por ejemplo, que soy veterinaria, pues sería por los propietarios de los animales o de granjas o de empresas donde pueden aplicar los conocimientos de lo que yo estoy investigando. Por hablar de algunas revistas de estas de divulgación, pues están aquí, por ejemplo, Medicina Veterinaria, no sé si se vería el puntero, pero no lo voy a emplear, Albeitar, Clínica Veterinaria, Ganadería, la revista Complutense de Ciencias Veterinarias, también estarían Bovis, Canis et Felis, en fin, un amplio número de revistas que tienen en común
el que las personas que van a leerlas pues tienen unas necesidades muy concretas. Aparte de estas revistas, pues también hay otras de un ámbito mucho más amplio. Por ejemplo, aquí yo tengo señalada el Ateneo, que sorprendentemente, además de artículos de humanidades, como puede ser de arte, de filosofía o de cosas así, pues también publican artículos científicos. En cuanto al formato digital, que es más flexible, como os había comentado anteriormente, el principal representante es el blog. Hay blogs muy interesantes. De nuevo, pues os voy a hablar de mi campo, la virología. Uno que a mí me gusta mucho es este que tenemos aquí proyectado, que es el que mantiene Miguel Ángel Jiménez Clavero, que se llama Virus Emergentes y por el que ha recibido diferentes premios. Ya os digo que hay muchos blogs y no quiero particularizar en este porque hay muchos que tienen información muy interesante. Aquí también podemos incluir los servicios de alerta, como por ejemplo NotiWeb, que lo financia la Fundación Madrid+D, o The Conversation, del que es editora María Milán, que es la que me sucede en el turno de intervenciones. Quizás lo más significativo de estas contribuciones sea que que llegan a miles, si no millones, de lectores. Suelen tener una limitación en el número de palabras, de forma que hay que extraer lo más importante y hay que presentarlo de una forma organizada y atractiva para que sea inteligible para aquellas personas que no tienen un fondo científico muy sólido, a la vez que también para otras que sí que lo pueden tener. Así que hay que encontrar un equilibrio entre unos y otros. Para mí, colaborar con estos medios ha sido una de las experiencias de divulgación más gratificantes que he tenido y confío en seguir teniendo. Entre medias, entre lo organizado y académico y lo flexible y más divulgativo, como sería el formato digital, pues puede haber también plataformas interesantes. Por ejemplo, un grupo de virólogos hemos hecho un libro interactivo digital sobre virología en el que el lector va paseando por los distintos temas, va aprendiendo sobre ellos a la vez que va interactuando, va clicando en los distintos enlaces interactivos. Y llegamos a la difusión o divulgación oral. Aquí tenemos muchos ejemplos. Yo he elegido aquí en esta foto al de José Antonio López Guerrero, que a lo mejor muchos lo habéis visto en televisión, es HAL para todo el mundo. HAL viene colaborando con algunos programas de televisión de forma habitual o de forma rutinaria y va haciendo contribuciones muy divertidas y muy fáciles de entender sobre distintos temas de actualidad de científicos. Como él, cada vez hay más y más científicos que participan en otros programas que lo que pretenden es hacer la ciencia más accesible a todo el mundo. Además de programas de televisión, también hay programas de radio que tienen precisamente el mismo objetivo, que es hacer que la ciencia sea accesible, y eso es lo que es la divulgación. Aquí señalo pues a Hombros de Gigantes o el Laboratorio de HAL o Entre Probetas. Toda esta función de divulgación es muy importante porque en ciencia, al igual que en otras profesiones, hay mucho intrusismo por parte de personas que aportan datos que no son ciertos, pero que pueden hacer derivar la opinión pública hacia creencias peligrosas para la salud, para el desarrollo o para el progreso. Se difunden tanto en formato escrito como por canales de YouTube y son lo que se llaman falacias científicas y de las que nos hablará posteriormente otra de las intervinientes en esta mesa redonda. Pero además de estos ejemplos que llegan a mucha gente, es decir, la televisión y la radio, que están destinados a llegar hasta partes del mundo donde a lo mejor ni siquiera hemos ido nosotros, también hay otras iniciativas que pretenden divulgar la ciencia de una forma más directa y más personal a aquellas personas que puedan estar interesadas. Por ejemplo, hay muchas iniciativas del tipo de Ciencia con Chocolate, Ciencia y Chocolate,
o Ciencia para llevar, como es esta que tenemos aquí puesta en el centro de la diapositiva, en la que se forman pequeñas reuniones de personas que a la vez que meriendan o beben o toman chocolate, pues también hablan o discuten sobre temas científicos concretos. Otro ejemplo de la misma dinámica es Jam Science. Tanto las iniciativas de Ciencia con Chocolate como Jam Science son reuniones que tienen cierto carácter periódico, o sea que generalmente establecen pues, el primer martes de mes o del tipo que quieran establecer la periodicidad de las reuniones. Pero aparte de estas reuniones periódicas, también hay otras que tienen un carácter más bien anual y lo que intentamos es que prendan las vocaciones científicas en los jóvenes a través de mostrarles lo interesante que son las cosas que estamos haciendo en el laboratorio. Dos ejemplos de esto son la Noche Europea de los Investigadores o la Semana de la Ciencia. Todas estas iniciativas en formato oral tienen la ventaja de que se obtiene un feedback casi inmediato. Si acudes, si te han llamado a un programa y no ha gustado tu intervención, pues no te vuelven a llamar a ese programa y buscan otra persona. O si tienes followers, pues va disminuyendo tu número de followers, o en lugar de acumular pulgares para arriba, pues vas acumulando pulgares para abajo. También tiene el inconveniente, de que debido a la inmediatez, pues se pueden tergiversar un poco las opiniones que se vierten en este tipo de actividades que son tan rápidas y que no da tiempo a revisar lo que se está haciendo. Y esto puede tener pues unas consecuencias pues bastante serias. Aparte de estas formas de divulgar ciencia, hay otras mucho menos estructuradas. Como ha dicho Chema Bautista, yo he participado en la elaboración de juegos que creemos que es una buena forma de enseñar y de divulgar. Por ejemplo, aquí tenemos proyectado uno que se llama Inmunotrivial avanzado, que está basado en el juego del Trivial Pursuit. Es un tablero, que es el que se ve ahí en el centro de ese monitor, que tiene diferentes sectores, cada uno equivale a una temática distinta y hay un dado virtual con el que se va avanzando, se puede elegir o avanzar o retroceder, igual que en el Trivial, y hay que responder a las preguntas de la temática en donde se cae. Y así se van coleccionando los distintos quesitos que son los que caracterizan a este juego. Otro juego en el que hemos participado es uno que se llama Viropolis, que está basado en el Monopoly y que tiene un tablero como que es el que veis aquí ahora también en el centro de la imagen. Entonces, también está distribuido en sectores, se va aprendiendo sobre virología en este caso a medida que se va progresando en el tablero y se van respondiendo a las distintas preguntas. Al igual que en el Monopoly, se van comprando infraestructuras para luego poder edificar pues, un laboratorio de diagnóstico, una clínica veterinaria, un hospital de medicina humana, en fin, distintos edificios que cuando alguien más cae en esa casilla, en una casilla de ese grupo, pues tiene que pagar por estar en ellos. Y luego otro juego que también hemos desarrollado y que también estamos muy satisfechos con él, se llama Epidemia Virtual y es un juego fundamentalmente para teléfonos inteligentes. Cada partida consta de 20 preguntas que son amenas e interesantes y además de mucha actualidad, como esta que vemos aquí en la foto. Y además a este juego se puede jugar en 6 idiomas diferentes, por lo que además no solamente se aprende virología, sino que también se puede perfeccionar los idiomas. Y hay quien es muy talentoso y divulga a través de cómics, como este ejemplo genial que es sobre las increíbles aventuras de los virus. Así que para finalizar y en resumen, se puede divulgar de muchas formas diferentes. Cuando estás hablando con tus amigos o con tu familia y les estás contando lo que haces, si es que piensas, ¿para qué se lo voy a contar si no me van a entender? Pues eso es una actitud negativa. Pero, sin embargo, si te esfuerzas en hacerlo interesante y atractivo y que realmente te entiendan, con eso ya estás divulgando. Lo siguiente es ponerse a ello para llegar a un público más amplio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Esperanza, por este abanico de posibilidades que has abierto, yo creo, a muchos de los asistentes. Y después discutiremos quizás en más detalle a partir de las preguntas que nos hagan, pero vamos a pasar ahora mismo al nivel siguiente de divulgación con la presentación que nos va a hacer María Milán García, que es periodista científica de la Unidad de Cultura Científica de la OTRI de la Universidad Complutense. Ella es, en este caso, licenciada en periodismo por nuestra universidad en el año 2014 y máster en periodismo de agencia por la Universidad Rey Juan Carlos y la agencia EFE. Y es experta en comunicación de ciencia por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en su experiencia en la agencia EFE, en la sección de salud, y en los últimos 5 años también ha dedicado su trabajo a esta unidad de cultura científica de nuestra universidad como responsable de la elaboración pues, de la información científica que se hace en nuestra universidad y como apoyo a la organización de los eventos de divulgación que se hacen. Ella conoce mucho la investigación y cómo se divulga, pues ha participado en muchos debates, moderando debates de científicos, presentando entregas de premios y también formación en cursos de divulgación científica. Así que vamos a agradecer que esté aquí hoy con nosotros y nos dé su visión desde la academia, pero desde una visión de periodismo científico. Muchas gracias, María. Gracias Chema, por la presentación. Aquí estamos. Muy bien. Hola a todos y a todas que estáis al otro lado de la pantalla. Como bien me ha presentado Chema, soy María Milán y trabajo como periodista de ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en la Unidad de Cultura Científica. A muchos quizás esto suene un poco a chino, pero ahora vamos a ver qué hacemos en esa unidad. En primer lugar, me gustaría que vieseis en la pantalla, seguro que lo identificáis fácil, son una serie de titulares de varios medios de comunicación. Tenemos bastante variedad, por ejemplo, medios nacionales como El País. La mayor cueva de España esconde un enigma que dura 12.000 años. El ABC, desarrollan una técnica más eficaz para la detección de gluten. También tenemos medios un poco más especializados en ciencia, la agencia de noticias científicas SYNC, abajo, leer acompañados aumenta la creatividad, el diario.es, tramposo o mentiroso, pero solo un poco. Aquí estamos viendo 2 pantallazos de televisión. Por un lado, una cadena regional de la Comunidad de Madrid, Telemadrid, con el siguiente titular, un proyecto internacional, con la Complutense inventa un armario inteligente. También tenemos informativo de La Sexta, en el que se hicieron eco de un videojuego conectado para combatir el ciberbullying. O en el programa de radio Herrera en COPE, la cadena COPE, sobre células neuronales de la 9ª Sinfonía de Beethoven. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tienen en común estos titulares con estos otros? El tema no, porque como veis es muy variado. Lo que tienen en común es que todos han sido investigaciones en las lideradas o en las que ha participado la Universidad Complutense de Madrid y cuyos resultados han salido al exterior desde nuestra propia institución. ¿Quiere decir esto que si no lo hubiésemos trabajado desde aquí, la sociedad no lo conocería? Algunos quizás sí. Si un periodista de ciencia pues busca las investigaciones en los papers o tiene contacto con estos investigadores. Pero de lo que estoy segura es que todo no hubiese salido. Por eso a mí me gusta definir agentes como yo como periodista de ciencia en una institución como una bisagra. Somos una bisagra o unos intermediarios entre figuras como Esperanza, a la que acabamos de escuchar, una científica, una investigadora, y figuras como Rocío Benavente, a la que escucharemos a continuación, que es una periodista que trabaja en un medio.
Yo a los periodistas de los medios de comunicación les trasladaré lo que Esperanza u otros investigadores descubran en la universidad y viceversa. Si un periodista necesita una voz experta de la universidad, le pondré en contacto con personas como Esperanza. Pues eso es lo que hacemos en las unidades de cultura científica. Somos entidades presentes en las universidades españolas y en los centros de investigación. Yo creo que ya sí que estaremos en torno al centenar o lo habremos superado ya. Acreditadas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología desde el año 2007 y que actualmente pertenece la FECIT al Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Nuestra misión cuál es? Transferir el conocimiento, la cultura científica, la tecnología, la innovación que generamos desde nuestras instituciones hacia la sociedad. Y para ello utilizamos canales como los medios de comunicación, por un lado, y eventos de divulgación científica, de los que también hablaré. ¿Dónde estamos ubicados? Para que, bueno, no hagáis una idea y nos localicéis. Dentro del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia hay una oficina, la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que realiza diferentes acciones para transferir ese conocimiento generado en la universidad al exterior, y una de esas acciones es la nuestra, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que actualmente la integramos 3 periodistas con especialización en comunicación científica. ¿Formamos parte del gabinete de comunicación o somos lo mismo que el gabinete de comunicación? Que quizá esto es más conocido, ¿no?, que nosotras. No, en el caso de nuestra universidad, no. Hay universidades que sí, que la UCC está integrada dentro del gabinete, pero la nuestra no. A pesar de ello, trabajamos, por supuesto, coordinados porque la misión es trasladar la información de la UCM al exterior, pero ellos se encargan de la parte más institucional y nosotros de la comunicación científica. Bien, las principales líneas de actuación que tenemos en la Unidad de Cultura Científica son 3. De la primera es de la que más me voy a explayar luego a continuación, entonces simplemente la menciono, que es la comunicación científica. Y después tenemos eventos de divulgación científica y otras acciones. De los eventos ya he hecho una pequeña introducción, Esperanza. Los más conocidos y veteranos, la Semana de la Ciencia y la Noche de los Investigadores e Investigadoras. Pero también hay otros, el recientemente que hemos celebrado hace unas semanas, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o la Feria de Madrid por la Ciencia y la Innovación. ¿Qué buscamos o cuál es nuestra misión aquí? Pues, por un lado, que el investigador y la investigadora salga al exterior, vaya a la sociedad y muestre lo que están haciendo y qué tan beneficioso es para la sociedad. Pero también al revés, invitar a esa sociedad a que acuda a los laboratorios, a los centros de investigación, para ver cómo se hace la ciencia, sobre todo con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas, sobre todo en las edades de secundaria, de bachillerato, porque esos serán luego nuestros científicos del futuro. La tercera línea que hacemos son varias acciones, aquí he señalado unas cuantas, aunque son bastantes más. Tenemos una sección audiovisual que se llama De la A a la Ciencia, en la que cada mes, como una especie de rosco de pasapalabra, seleccionamos una palabra por orden alfabético cuyo significado es científico, pero la utilizamos de forma coloquial para otros temas, y un investigador o una investigadora de nuestra universidad la explica ante la cámara en un par de minutos. También hemos editado, ya vamos por el cuarto volumen, una colección de guías de la comunidad científica ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, ante la imagen, y ahora estamos preparando la cuarta, que ya veréis cuál es. Y luego también tenemos un concurso de divulgación científica en el que sobre todo nuestros científicos más jóvenes presentan una noticia, un artículo de opinión, una foto, un vídeo, y que ese sí lo vamos a celebrar próximamente. Pero vamos a lo que nos reúne hoy aquí, que es la comunicación científica desde la UCM. Bueno, me gustaría destacar que elaboramos 4 tipos de géneros periodísticos o de piezas periodísticas, que son la noticia, entrevista, reportaje y artículo de opinión.
El que más volumen nos ocupa y en el que trabajamos más de cantidad son las noticias, las notas de prensa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pasar del paper, que son, pongamos, 20 páginas, sé que los hay de muchísimos más, también de menos, a una nota de prensa de 500 palabras, con la misión de no dejarnos nada por el camino, de ser precisos, de ser rigurosos y contando el resultado. Esto es muy importante destacar que os voy a explicar cómo lo hacemos, cuál es todo el proceso, pero que quede claro que siempre se va a hacer desde el periodista científico junto al investigador o a la investigadora. ¿Podría yo hacer la nota de prensa sin contar con la ayuda de quien ha trabajado esa investigación? No. ¿Podría el investigador hacer una nota de prensa sin contar con la ayuda profesional de un periodista? Desde mi punto de vista, tampoco, porque podrá hacer un texto, podrá hacer un resumen, pero no va a ser una noticia. Pues bien, ¿cómo seleccionamos los temas? Se pueden dar tres casos diferentes. Yo reviso semanalmente las bases de datos Web of Science y Scopus en busca de temas. Para que os hagáis una idea, entre ambas bases de datos salen a la semana más de 200 papers en los que ha participado la Universidad Complutense. Entonces, claro, de ahí yo tengo que localizar qué puede ser noticia, siguiendo una serie de requisitos como vemos en pantalla, que sea novedoso, atractivo, que tenga aplicaciones para la sociedad, que sea de interés, que la localización, hombre, si pasa en nuestra ciudad, nuestro país, al final nos va a llamar más la atención, obviamente, igual que cualquier tipo de noticia. Y bueno, y por supuesto que esté publicado en revistas revisadas por pares, porque así nos estamos asegurando de que ha sido avalado por otras instituciones y otros científicos. También puede darse el caso de que revistas importantes y de renombre, por ejemplo, hemos tenido un Nature hace un par de días, nos avise que dentro de una semana fulanito de la Universidad Complutense va a publicar este paper. Podéis trabajar la nota de prensa previamente en secreto, se puede enviar a los medios de comunicación, pero sin que se publique hasta el día exacto y la hora exacta en la que se finalice ese embargo. Y luego quedaría también la tercera, que es lo que yo pretendo además con esta intervención, animaros a los que ya estáis en la carrera investigadora, que es cuando vosotros sois los que acudís a nosotras, a la Unidad de Cultura Científica, contándonos, oye, acabamos de publicar esto, o lo ideal todavía sería, oye, en una semana publicamos esto, trabajamos la noticia tal y entonces nos ponemos con ello. Sea cual sea de las tres casuísticas de las que he mencionado, llegaría el momento en el que cojo el paper. Aquí os he puesto un ejemplo de un paper que ha sido el que más impacto ha tenido en el año pasado, en el 2020. Cogemos el paper y le hacemos una lectura. ¿Qué es lo que yo voy a buscar sobre todo de ese paper? El final, las conclusiones. Ahora veremos por qué. Yo quiero contar a la audiencia qué habéis descubierto. Pero además de esa lectura, os voy a pedir una serie de preguntas muy generales. A veces hasta parece un poco boba cuando le pregunta al investigador, teniendo su paper delante, oye, ¿qué resultado habéis obtenido? ¿O cómo se ha hecho? Sí, parece un poco boba, pero no sabéis lo que cambia el cuento cuando contestáis a preguntas así, porque lo hacéis de forma muchísimo más sencilla, que es cómo luego la sociedad va a leer esa noticia. Una vez con eso, procedo a la redacción del texto y vamos a pasar de vuestra forma de redactar un paper, que es contando la introducción, el estado de la cuestión, la metodología, tal. Al final contáis ya lo que habéis averiguado y yo le voy a dar la vuelta y voy a pasar a lo que llamamos en periodismo una pirámide invertida. Vamos a pasar desde lo que nos importa, desde el resultado, al resto de cositas. Una vez que tengo el texto, le podréis supervisar porque queremos que salga una versión de acuerdo y pactada entre el periodista y el investigador, porque es vuestra guía pura, entonces tiene que salir lo más fiel posible y, oye, que una también pues cometa a veces errores y mejor corregirlos previamente.
Como veis por aquí estaría el paper y que dio lugar a esta noticia. No sé si se lee bien, pero el titular, un té amazónico fomenta la formación de nuevas neuronas. Yo, cuando ya tenía este texto y el investigador me dio el visto bueno, lo publico en la página web de la OTRI, de la Universidad Complutense, lo envío también al Gabinete de Comunicación, por si lo quieren ellos también utilizar, y se produce el envío a los medios de comunicación. Se envía por email a primera hora y según el tema se decide. No todo vale para todos los medios. Si el tema es más de salud, pues elegiré, aparte de a lo mejor agencias generalistas o algún medio generalista, sus secciones de salud, pues medios especializados en salud, que van a cambiar si el tema es, por ejemplo, de ciencias naturales o si es de física o si es de psicología. Algunas de esas noticias las traducimos al inglés y las subimos a una plataforma que se llama Eureka Alert, una plataforma internacional que medios de comunicación extranjeros pueden luego replicarla. Pues bien, esta noticia del té amazónico salió que hayamos nosotros contabilizado 120 medios de comunicación nacionales e internacionales. Esa búsqueda se hizo de forma manual, pero una novedad que vamos a incorporar, además reciente, dentro de una semana, va a ser un mecanismo automatizado de búsqueda del clipping. Aquí os he elegido unos ejemplos. La Razón, por ejemplo, muy interesante Okuo, que son medios más especializados, pero como ya os decía, se publicó pues eso, en 120 medios de comunicación y fue un exitazo de nuestro punto de vista. Pero además, el medio de comunicación puede coger y replicar el mismo texto que nosotros le mandamos o puede querer ampliar la información o hacer algo más extenso. Entonces, puede darse dos casos, que ellos contacten directamente con el investigador, como fue en el caso, por ejemplo, de La Vanguardia, que a nuestro investigador les escribió y luego pues hicieron una entrevista. O como en el segundo caso que os pongo, que es de una radio norteamericana, nos contactaron a nosotros que querían hablar con él y ya les pusimos en contacto. Es decir, que no solo trabajamos el texto y nos olvidamos, sino que siempre va a haber un acompañamiento posterior. Os hablaba de que había más géneros que trabajábamos. No me quiero extender mucho más, pero bueno, trabajamos cuando a lo mejor el paper no nos da para hacer un resultado de investigación que sea nota de prensa, pero la investigación es interesante. O en el caso en el que tengamos un investigador muy bueno que queramos saber de él más cosas o más en profundidad su persona como tal, o que queramos, como este caso que ponemos aquí de la nieve de Filomena, queramos saber un poquito más extenso, hacemos una entrevista. También puede darse en el caso de que, por ejemplo, sea el Día Mundial del Cáncer de Mama, que es el reportaje que hay aquí, buscamos varias voces, al menos uno tiene que ser de la UCM, por supuesto, y hacemos un reportaje. Y el cuarto género, que es el único que sí que escribís vosotros como investigadores, que no, yo solamente lo edito, pero no lo escribo, no lo parto yo de cero, son los artículos de opinión. Cuando sucede algo, buscamos la opinión de expertos, como decía Esperanza, para evitar ese intrusismo que a veces se da. La imagen. Todos nuestros textos van a ir acompañados de una imagen. Mínimo una fotografía. Hay que entrar por los ojos. Yo al medio le voy a mandar un titular, le voy a mandar una entradilla, pero tengo que mandarle una imagen que le capte. Y eso es lo que haré. De la noticia del té amazónico enviamos esa. Si el tema se precisa dar un poquito más de explicación o necesita un poquito más de profundidad, estamos trabajando mucho en la parte audiovisual, en vídeo y también las infografías, porque de un solo vistazo dan mucha información. ¿Dónde podéis encontrar toda esta información? Pues en la página web de la OTRI, además todos los viernes en el servicio de distribución, en la lista de distribución, del servicio de investigación, editamos un boletín con todas nuestras noticias y anuncios que tengamos que hacer de esa semana y aparte colaboramos con Tribuna Complutense en la sección de investigación. Esto es a nivel de canales internos, pero externos, además de los medios, muy importante, las redes sociales. Aquí podéis seguirnos, nuestras redes más activas son Twitter e Instagram, @UCC _Complutense.
Y ahí vas a encontrar toda la información, porque no tiene sentido que comuniquemos si no utilizamos los nuevos canales, que es lo que más nos acerca, además, al público. Por último, no quiero entrar tampoco en esto porque lo hablábamos justo antes de iniciar esta sesión, todos sufrimos ya un poquito esa fatiga pandémica, pero bueno, creo que merece la pena hacer mención porque nos dimos cuenta ya lo sabíamos, pero nos dimos más cuenta todavía con el inicio de la pandemia de que tenemos que estar, comunidad de cultura científica y como voz de científicos de la UCM, al servicio de la sociedad. Durante toda la pandemia hemos intentado abordar todas las áreas temáticas que ofrece nuestra universidad haciendo temas sobre COVID-19. Hemos hecho más de 50 temas. El primero fue con Víctor Briones de la Facultad de Veterinaria, sobre qué era aquello de un pangolín. Nuestro exitazo lo protagonizó Esperanza, que acaba de hablar, contando qué era la inmunidad de rebaño. Además, con esto hemos estrechado todavía más la colaboración con el medio de Conversation y cuando han necesitado los medios de comunicación expertos en determinadas áreas, pues nos han llamado para ofrecérselo. Entonces, es muy importante estar al pie del cañón en la actualidad para evitar lo que decía antes Esperanza, ese intrusismo. Y por último, quiero hacer una pequeñísima reflexión. ¿Por qué tenéis que contar vuestra investigación? Pues porque habéis invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo y os ha salido tan bien que es que tiene que lucirse y tiene que lucirse saliendo al exterior. Aparte, cada vez, como os habrán contado, cuentan más en vuestros currículum, en los proyectos, pero es que no solo eso, es una deuda con la sociedad, sobre todo en nuestro caso como institución pública. La sociedad financia esas investigaciones y hay que devolverle a la sociedad lo que ella nos está dando y sobre todo queremos más inversión porque merecemos más inversión en ciencia, pues vamos a darles todavía más argumentos. Y por último, porque combate la desinformación y estamos convencidas de que además una sociedad que está más informada, que entiende mejor las cosas, puede ser más libre, democrática y tomar mejores decisiones. Y ya está, por aquí está, ya termino mi ponencia. Muchísimas gracias a la Facultad de Veterinaria por invitarme en esta ocasión, por contar con la Unidad de Cultura Científica, porque nos es relativamente fácil llegar al exterior, llegar a los medios, pero nos cuesta todavía que nos conozcan en nuestra propia casa. Entonces, para nosotras es muy valioso poder haber participado hoy. Muchísimas gracias, Chema, a María y a toda la facultad. Pues muchas gracias, María, también por esta charla tan amena y que nos ha puesto en manifiesto otras vías de divulgación científica directas que tienen las universidades. La nuestra es muy activa y gracias a esta unidad de comunicación que tenemos directamente, y hay preguntas al respecto. Pero ahora vamos a pasar también a la siguiente charla. Antes de pasar a discutirla, que es la de Sara Sacristán. En este caso vamos a hablar de la divulgación a nivel profesional. Ella es también licenciada en veterinaria, especialista en medicamentos de uso veterinario y en concreto en resistencias a antibióticos. Actualmente es directora gerente de la Fundación VET+I en funciones y ha compaginado en los últimos 6 años de carrera profesional pues actividades en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y también divulgación y comunicación científica, y ahora lo está haciendo desde la Fundación VET+I para que veáis cómo la información científica puede traspasar al nivel profesional que es necesario. Así que vamos a recibir a Sara. Sí, ha habido una pregunta, ha habido preguntas muy interesantes. Por ejemplo, una que tiene muchos votos es la de Ainhoa García y nos pregunta cómo nos podemos poner en contacto con vosotros para ver la viabilidad de la divulgación de una de nuestras investigaciones. Yo creo que esta la puede contestar María, que es quien acaba de intervenir ahora mismo. Si María, puedes contestar. Pues sí, luego os dejo, si no, en el chat nuestro correo electrónico, pero si lo podéis apuntar ahora es UCC, de Unidad de Cultura Científica, UCM, de Universidad Complutense de Madrid, @ucm.es.
y ahí nos podéis enviar la investigación o aquello que queráis. Por supuesto, no solo podéis contactar con nosotros para difundir nuestros resultados de investigación, sino también si tenéis algún proyecto chulo de divulgación, podemos darle cabida a lo mejor por redes sociales o quizás si queréis participar en la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, estamos abiertos a lo que queráis. Y ya creo que ya me callo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora ya finalmente hemos recuperado a Sara, que va a iniciar su presentación. Bueno, pues como me ha presentado José Manuel, soy Sara Sacristán. Actualmente tengo la suerte de estar dirigiendo la Fundación Betmasí, que os voy a presentar a continuación. Pero es verdad que escuchando a mis compañeras me he dado cuenta que en los últimos 6 años en los que he estado trabajando principalmente pues, con la amenaza cada vez más creciente de la resistencia a los antibióticos, he estado en estos últimos 6 años muy centrada en la comunicación y la divulgación de este problema. Y esto me ha ayudado a dar valor a plataformas como la que tengo la suerte de estar trabajando y que os voy a presentar, que son tan importantes, y con los proyectos que han presentado mis compañeras anteriores son tan importantes para divulgar lo que estamos haciendo y cómo nos pueden ayudar para llegar a la población y darle cada vez más valor a nuestro trabajo. Entonces, bueno, os voy a contar cuál es la labor de la Fundación Betmasí en la divulgación y comunicación de la ciencia. La Fundación es una plataforma tecnológica española de sanidad animal que constituye un foro multidisciplinar que integra a todos los agentes, tanto públicos como privados, que están vinculados con la sanidad animal en España. Esta plataforma se creó en el año 2008 y tenía el objetivo de fomentar una investigación, y tiene actualmente un objetivo de fomentar una investigación en sanidad animal que sea transferible, que facilite y acelere el desarrollo y la puesta en el mercado de tecnologías y productos innovadores en sanidad animal. Se convirtió en un foro de referencia en sanidad animal enseguida, y en el año 2016 conseguimos constituirla como una fundación que asegurara esa continuidad de Betmasí como esa herramienta esencial para la ciencia y para el I+D+I en sanidad animal en este país. Es decir, que trabajara directamente en ciencia como fines como la investigación, el desarrollo, la innovación, la tecnología y todo lo que se relaciona con ella, evidentemente. Actualmente aglutina a más de 700 expertos de más de 400 organizaciones que provienen de todos los ámbitos que tienen que ver con la sanidad animal. El corazón de esta fundación está soportado por un grupo consultivo que al final es un foro de intercambio de información y coordinación con la administración, con plataformas tecnológicas y con otras organizaciones afines, trabajando muy intensamente en la comunicación y la colaboración con los departamentos responsables de ganadería y de las comunidades autónomas, intercambian información con los ministerios que están vinculados con la sanidad animal y coordinar la búsqueda de posibles colaboradores y plataformas que nos ayuden a hacer líneas de colaboración. Esta fundación tiene como actividades fundamentales, sobre todo estas que os muestro aquí. Principalmente la financiación de la innovación, es decir, conocer todas aquellas posibilidades de ayudas públicas y privadas para financiar actividades de I+D+I en sanidad animal, debido a la a la gran falta de recursos que tenemos en investigación y más en concreto en investigación en sanidad animal. Hacer de networking, es decir, participar en ese foro multidisciplinar, integrando a todos esos miembros públicos y privados para buscar socios y para hacer proyectos, incorporar talentos a la empresa, es decir, informarse de todas aquellas oportunidades para incorporar personal investigador disponible, documentar e informar al público en general y a todos estos agentes de la sanidad animal sobre la información relevante, tomar decisiones, es decir, participar y definir estrategias e iniciativas en sanidad animal,
ser partícipes de la propiedad industrial, es decir, estar al día de las patentes a nivel mundial en sanidad animal, participar en la formación y la divulgación con el objetivo de mejorar el conocimiento y la formación de I+D+I en el sector. En esta actividad en concreto os comentaré un poco más a continuación. Dar visibilidad a todas aquellas instalaciones científico y técnicas, dando a conocer los servicios y las instalaciones que incluyen sus infraestructuras y dar una proyección nacional e internacional a partir de foros de colaboración público-privada. Todos estos documentos, todas estas iniciativas que conforman la Fundación están reflejadas en estos documentos que veis. Son documentos de recomendaciones, de líneas estratégicas, de objetivos que poco a poco se han ido evolucionando a medida que han ido pasando los años y que actualmente estamos ya preparando nuevos objetivos del año 2030, objetivos 2030. Todos estos documentos son aprobados y consensuados y elaborados en conjunto con todas las asociaciones pertenecientes de la sanidad animal y con el Ministerio de Agricultura. Y lo que nos hacen es trabajar en 3 iniciativas importantes que conforman la Fundación: Bet Responsable, Bet Innova y Bet Divulga. Y permitidme que os las cuente un poquito más en detalle cada una de ellas, aunque brevemente. Bet Responsable es una iniciativa que nos ha ayudado mucho en los últimos años a acercarnos al veterinario de campo o al veterinario de clínica mediante unas guías de uso responsable de medicamentos veterinarios por especie animal. Como podéis ver, tenemos todas las especies contempladas en nuestras guías. Están dirigidas, como os digo, al profesional veterinario y potencian esa formación y el conocimiento sobre la prescripción y el uso de medicamentos y otros elementos relacionados con el uso responsable de estos, ya os digo, de los medicamentos. Tenemos todo en una web, en una plataforma a la que se puede acceder de una forma gratuita y en la que publicamos noticias, todos los cursos que damos, todas las guías, todas las recomendaciones y tenemos una actividad muy constante. La segunda iniciativa de la que estamos súper orgullosos es Bet Innova. Bet Innova es un portal web público y que está abierto a todos los agentes públicos y privados vinculados con la I+D+I en el ámbito de la sanidad animal de nuestro país. Está orientado a facilitar y fomentar el networking y la colaboración entre todos. Al final constituye una herramienta pionera en el ámbito de la sanidad animal y constituye también una importante base de datos de I+D+I. Hemos ampliado nuestras fronteras traduciéndola al inglés, permitiendo oportunidades de cooperación e internalización de este sistema que se basa en el eje ciencia, tecnología y empresa, de la sanidad animal, por supuesto. Este portal de Bet Innova se basa principalmente en foros de colaboración público-privada a los que tenéis acceso de una forma totalmente gratuita que favorecen ese networking, esa oferta y demanda, esas posibles colaboraciones, esa cooperación entre todos estos agentes que constituyen la sanidad animal en nuestro país. En cada foro que conseguimos organizar se suelen hacer más de 100 reuniones entre diferentes instituciones, empresas, etcétera, proyectos, lo que sea. Estos foros, de hecho, han evolucionado el año pasado a un día que se va a convertir en algo internacional, seguramente, el Animal Health Innovation Day, que este año estamos planeando que se abra fronteras, ya que todo tiene que ser online hoy en día, abra fronteras a Latinoamérica. Es decir, que esos foros, esas pequeñas reuniones B2B puedan ser también entre personal investigador de Latinoamérica o instituciones investigadoras científicas, plataformas tecnológicas de Latinoamérica con posibles sinergias aquí en Europa. Además, organizamos en este portal, en esta iniciativa de Bet Innova, visitas a instalaciones científico-técnicas en las que podemos conocer las líneas de trabajo, los servicios científicos, tecnológicos, el personal, el desarrollo que están haciendo de productos innovadores o investigaciones, proyectos y hemos ido a multitud de centros e instalaciones de este tipo, ICTS.
Hemos conseguido un acuerdo importantísimo con la Oficina Española de Patentes y Marcas para meternos de lleno en esas convocatorias y ayudas que se ofrecen para tener un boletín de vigilancia tecnológica en sanidad animal trimestral que esté al día y que sea lo más pionero posible, y hacer ese informe tecnológico de patentes en sanidad animal. Por otro lado, hemos conseguido un acuerdo de actuación entre el CSIC y Betmasí para impulsar la realización de actividades conjuntas relacionadas con la investigación científica y el desarrollo tecnológico en sanidad animal, y todo lo reflejamos en un newsletter semanal con todas estas novedades de BetInnova, al cual se puede acceder a todas las oportunidades, novedades en cuanto a financiación, jornadas, premios y otras informaciones relevantes de la I+D+I en sanidad animal. Y se puede suscribir uno a ello recibiendo semanalmente gratuito este newsletter de BetInnova. Y por último, otro pilar importantísimo de nuestra fundación, que es BetDivulga. Como veis, todos están, BetResponsable quizás esté un poco más aparte porque es más concreto para el veterinario clínico, para el veterinario de campo, pero BetInnova y BetDivulga, como vais a ver, están íntimamente relacionados, son hermanos, van de la mano y de forma paralela. BetDivulga, al final, es una plataforma, una iniciativa, mejor dicho, no me salía la palabra, lanzada por Betmasí, que pone a disposición de todos los agentes relacionados con la sanidad animal estas capacidades como partner de divulgación en proyectos nacionales, europeos, internacionales, etcétera, a través de esta redacción de estrategias de comunicación para el proyecto. Es decir, no deja de ser un servicio que facilita a todos los proyectos de investigación y pone a su servicio una serie de líneas estratégicas de actuación, es decir, redacción de estrategias de comunicación, posicionamiento en el sector, diseño y desarrollo de portales web, diseño de newsletter, organización de cursos y jornadas, diseño y edición de material de divulgación, contacto y networking, es decir, cualquier proyecto de investigación que tenga cabida en BetInnova, a través de la plataforma BetDivulga se le puede dar ayuda mediante todos estos servicios para darlo a conocer de una forma nacional, internacional, europea, etcétera. Además, se basa en la participación en foros internacionales. Como podéis ver, hemos participado en Biofit Francia, en Remesa, en INIAS de Iberoamérica, en el proyecto europeo HAMRAI de resistencia a los antibióticos, en la plataforma para un uso responsable de medicamentos, EPRUMA, en su evento en Bélgica. Hemos trabajado en foros internacionales fuera de nuestro país, en congresos, en eventos, llevando no solo nuestras iniciativas, sino cualquier otro proyecto que trabaje con nosotros. Además, hacemos talleres de formación teórico-prácticos de I+D+I en sanidad animal con cualquiera de nuestros proyectos, es decir, podemos tener 80, 90, 100 asistentes por cursos, con jornadas teóricas, con jornadas de prácticas, con diferentes temáticas, como podéis ver, comunicación de crisis, medicamentos veterinarios, etcétera. Y estamos trabajando ya con nuestra tercera edición del Máster en Dirección y Gestión de Empresas en Sanidad Animal, junto con la Universidad ESIC. Además, hacemos todos los años una conferencia anual de Betmasí donde exponemos todos estos proyectos, todas estas iniciativas nuevas que se engloban dentro de nuestros 3 pilares. Y hemos participado también en la 12ª conferencia anual en colaboración con CSIC de la emergencia climática y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Como podéis ver, tenemos muy activas nuestras páginas web y nuestros portales web donde podéis ver toda nuestra información, además de las redes sociales. Y como os decía, tanto nuestro newsletter de la Fundación como nuestro newsletter de BetInnova, al que por supuesto os invito a que os suscribáis. Todo esto nos ha llevado a tener un reconocimiento institucional a nivel tanto nacional como internacional muy importante.
Somos miembros del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, miembros desde el inicio, en el que hemos participado en cualquiera de sus acciones en el ámbito de la sanidad animal. Somos miembros del Comité de Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Participamos muy activamente en la conferencia de decanos de las facultades veterinarias en España y de los hospitales veterinarios también de las universidades españolas de veterinaria. Como os he comentado, estamos muy involucrados en este convenio de colaboración con la Oficina Española de Patentes y con nuestro acuerdo con el CSIC. Además, somos socios permanentes de la Plataforma Europea sobre Uso Responsable de Medicamentos, EPRUMA. Todo esto además se ha reflejado en muchos reconocimientos, como puede ser el premio que os comentaba del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos en 2018 a una mejor iniciativa de formación e información a los profesionales sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos. Y eso es todo. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengáis o cualquier comentario, pues encantadísima de darle... Gracias. Bueno, pues de abrir ese tema. Muchas gracias, Sara. Las preguntas las vamos a ir contestando según en la última fase y entonces ahora Perfecto. Vamos a dar paso a la siguiente charla que cierra el ciclo, digamos, en cuanto a la forma de divulgar en un ámbito ya eminentemente en contacto con el público a través del periodismo. Tenemos con nosotros hoy a Rocío Benavente, coordinadora de Maldita Ciencia, que es un medio muy original y una especial, digamos, iniciativa que se ha dedicado a la verificación y desmentido de bulos y dudas sobre ciencia y salud. Rocío ha estudiado periodismo en la Universidad Complutense y también un máster de periodismo científico en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido redactora y colaboradora de Ciencia y Salud en medios como El Confidencial, la Agencia SIN de la FECID, la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y la tenemos aquí para que nos cuente sus iniciativas en cuanto a la ciencia, a cómo se divulga y cómo se conecta con el público en general. Gracias, Rocío. Muchas gracias a ti, José María, por invitarme a este evento y por la presentación. Bueno, yo en realidad he venido a reclutaros a todos para mi causa, que luego os contaré por qué. Como ha dicho José María, yo soy periodista científica y digamos que he hecho un periodismo científico en medios de comunicación de masas más tradicional durante mucho tiempo, pero ahora me dedico a hacer un periodismo científico un poco especial, que es lo que llamamos fact-checking o periodismo de verificación. Es decir, que nos dedicamos a comprobar cosas, a resolver dudas, a explicar mitos y cosas que circulan en Internet y en cualquier círculo que nos los encontremos, en vez de a buscar, digamos, las noticias como tal, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría explicaros un poco qué es Maldita, el medio en el que yo trabajo, maldita.es. Nosotros, como os digo, hacemos lo que llamamos un periodismo para que no nos la cuelen. Es decir, intentamos ayudar a la gente a tener herramientas para, bueno, pues saber distinguir cuando le llega algo, cuando se encuentra algo circulando por ahí, si es verdad o no es verdad, o qué contexto necesita para poder entenderlo plenamente y, bueno, pues asumirlo como parte de su conocimiento y a partir de ahí tomar una serie de decisiones, ¿no? Nosotros somos un medio de comunicación independiente, no pertenecemos a ninguna empresa ni a ningún medio y estamos configurados como una fundación sin ánimo de lucro. Es decir, que no hay un grupo de accionistas o de socios que se repartan una serie de beneficios al final de año en base a nuestro trabajo. Todos los ingresos que conseguimos se revierten en la propia fundación, en sueldos, en medios, en fin, en todo lo que necesitamos para trabajar, ¿no? Y Maldita Ciencia es la sección que yo coordino, pues es la parte de ciencia y salud dentro de Maldita. También tenemos una parte de tecnología, tenemos una parte que se dedica a comprobar lo que dicen los políticos, ¿no? Bueno, pues nosotros hacemos cosas de ciencia y salud. Podéis imaginaros que este año de pandemia pues ha sido muy, muy entretenido para nosotros.
Y lo primero que quiero es que dejemos de hablar de fake news para siempre. Vosotros, yo y todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de fake news, normalmente pensamos en algo como esto que tenemos delante, ¿no? Un titular, un medio de comunicación, una serie de datos retorcidos, una información un poco, digamos, manipulada o falsa o inventada, lo que queráis. Bueno, yo quiero que dejemos de hablar de fake news porque en realidad la mayoría de la desinformación con la que trabajamos y que afectan y consumen y impactan en la vida de la gente no está en los medios de comunicación. Se está moviendo de otras formas. No quiero decir que los medios de comunicación no haya, que también hay, pero no es la única parte de este problema, ¿vale? La mayor parte de la desinformación que llega hoy a la ciudadanía se mueve en redes sociales y se mueve sobre todo en grupos de WhatsApp o de mensajería de la aplicación que queráis, ¿no? Se mueve en forma de vídeos sin contexto, se mueve en forma de audios que alguien ha grabado y ha hecho circular, se mueve en forma de capturas, una captura de un titular pero que no tiene un enlace para comprobar lo que hay detrás, ¿no? Se mueve de una forma mucho más orgánica, de una forma mucho más oculta en muchos casos y de una forma mucho más desestructurada, ¿no? ¿Y por qué decimos que pasa esto? Bueno, porque a día de hoy hemos perdido lo que nosotros llamamos el ancla. El ancla era lo que nos decía que lo que teníamos delante era información y antes nos llegaba en forma de pues, la cortinilla del telediario, las señales horarias en la radio, que luego venía el boletín, un periódico, ¿no? Con su portada, con su papel, con su cabecera reconocible, ¿no? Bueno, todo esto ahora se ha diluido. La información y la desinformación circulan en forma de piezas de contenido que muchas veces no van acompañadas de una referencia que nos permita ubicarlas, ¿no? Y reconocer lo que tenemos delante como información o no. ¿Por qué? Bueno, porque también probablemente la información como se ha diluido, ¿no? Y ahora está pues en forma de un vídeo de Instagram, está en forma de una cadena de WhatsApp. Y todas esas cosas pueden tener información, pero el problema es que nunca sabemos cuándo lo que tenemos delante es información o no lo es. Por ejemplo, estos dos pantallazos sobre Iñaki Urdangarín parecen lo mismo. Un titular, una foto con una fecha, sería muy fácil confundir ambas cosas como información y sin embargo no lo son. Esto de Iñaki Urdangarín condenado por corrupción a 6 años y 3 meses de cárcel es información, es una noticia en un medio de comunicación. Luego podríamos hablar de que si las noticias en los medios de comunicación están bien contadas o no, pero eso sería otro melón del que podemos hablar otro día. Esto, en cambio, Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos, es un pantallazo sacado de una web satírica o supuestamente satírica, porque lo que es sátira o lo que no, a veces depende de los ojos de quien lo mira, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si a ti te llegan ambas cosas en este formato de pantallazo, sin un entorno, sin un enlace que seguir para ver qué tienen alrededor, pues es muy fácil confundirse. O por lo menos dudar, ¿no? Que muchas veces el problema no es que la gente se crea algo que es falso, sino que ya no consigue distinguir entre lo que es falso y lo que es verdad, ¿no? Que es igual de peligroso porque al final te deja a los pies o a la merced de quien te quiera engañar, ¿no? Y hay mucha gente que está dispuesta a aprovechar ese poder, ¿no? Que de pronto tienen. Por eso muchas veces el problema no es tanto que los medios de comunicación cuenten algo que es falso, que desde luego que es un problema. El problema es mucho más amplio que eso, ¿no? Por eso no quiero que volvamos a hablar de fake news nunca más. Desinformación. A partir de ahora, desinformación. ¿Por qué se desinforma? ¿Por qué se crean estas mentiras, estos bulos? Bueno, hay distintos intereses o puede haber distintos motivos, ¿no? El primero más obvio sería ganar dinero, ¿no? Cuando, por ejemplo, en ciencia se publicita un remedio que no cura nada, pues tú lo que buscas es ganar dinero con eso. Pero el dinero también a veces puede ser clics en una página web, que es lo que intentan las noticias satíricas, las páginas web satíricas, ¿no? Eso también es un motivo económico al final, es mantener un negocio que nos pueda parecer mejor o peor. A veces se desinforma por ideología, ¿no? Porque tú eres partidario de una corriente ideológica. Hay que tener en cuenta además que la ideología no es solamente política, que a veces pensamos que solamente influye la ideología en las cosas que tienen que ver con la política. Puede ser ideología en temas deportivos, por ejemplo, ¿no? Ser de un equipo de fútbol o de otro también al final es una forma de ideología. Y en temas de ciencia, pues por ejemplo, podemos considerar que ser antivacunas es una ideología.
podemos considerar que defender los productos ecológicos frente a los productos no ecológicos pues puede ser también una batalla ciertamente ideológica, ¿no? Las energías nucleares o no energías nucleares, o en estas cosas también hay un componente ideológico, ¿no? De marco de pensamiento. Y es otro motivo que puede impulsar a la desinformación. Pero hay una desinformación que no tiene un motivo obvio, que nosotros sabemos que es la más difícil de combatir porque como no tiene un motivo obvio, parece que nadie se lo inventaría, ¿no? ¿Por qué alguien se iba a inventar algo así? Y sin embargo, bueno, pues va calando, crea ese ambiente de desconfianza. Os voy a poner un ejemplo que se ha quedado un poco anticuado, pero es muy obvio. En 2017 creo que fue, hubo unos incendios muy graves en la zona de Vigo. Y hubo que desalojar a parte de la población porque las llamas se acercaban a la ciudad y demás. Fue un momento de mucho miedo, de mucho estrés, de mucho caos. Bueno, en medio de todo eso empieza a circular un mensaje que dice que el agua del grifo no era potable en la ciudad. Esto no era verdad. De hecho, nos contactó gente del ayuntamiento que si por favor podíamos desmentirlo porque estaba circulando y era falso. No hay en principio una ganancia detrás de esa mentira. Pero bueno, ayuda a contribuir al caos. A veces alguien lo pone a rodar como si fuera una broma, a ver cómo de lejos puede llegar, en fin. Todo eso va calando y al final embarra. Cuando hablamos de ciencia, el problema además es que las mentiras tienen un impacto, lo decía antes, me parece que fue, ya no me acuerdo quién lo ha dicho, pero en la salud pública, en el progreso, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que puede tomar decisiones que le pueden costar un susto. Imagina, por ejemplo, pensar que el wifi afecta a tu salud y llevas toda la vida durmiendo con el wifi encendido. Pues de pronto te puedes llevar un susto, pensar que te has puesto en riesgo a tu familia por algo que realmente no es verdad. Puede costarte dinero, pues como decíamos antes, si dedicas parte de tus ingresos a comprar cosas que no funcionan o a terapias que no tienen ninguna evidencia, a charlatanes que te están vendiendo algo que no es real, ¿no? O puede tener un impacto directamente en tu salud. Tenemos historias muy tristes de gente que ha fallecido por no curarse una enfermedad o no tratarse con medicina real una enfermedad por ponerse en manos de un curandero, una terapia sin evidencias, en fin, cosas de este tipo que ya van más allá del dinero, que no es que nos sobre a nadie, pero que te pueden directamente costar la vida, ¿no? Como os decía, toda esa desinformación, además, lo hemos visto durante este año, acaba polarizando a la gente, nos acaba separando en bandos, nos acaba metiendo en trincheras por razones que no existen, por cosas que no están ocurriendo, pero bueno, pues la desinformación cala, afecta a nuestra forma de ver el mundo y es un peligro real democrático, ¿no? Digamos, más allá del individual, es un problema social. Como os decía, hay tres motivos por los que se crea la desinformación, ¿no? Principales, por dinero, por ideología y por embarrar. Pero hay un cuarto motivo que impulsa la desinformación, que es, de hecho, un motivo positivo, que es el por si acaso, ¿no? A ti te llega una cosa que ¿no? Al móvil, un aviso, el típico aviso de que hay una alerta de atentados en la estación de Atocha o en donde sea, ¿no? Y tú, por si acaso, lo reenvías, lo haces circular a tus conocidos, a tu familia, para que a nadie le vaya a pasar nada, ¿no? Este es el principal motivo por el que circulan este tipo de bulos, porque alguien con toda su buena intención se lo reenvía a todo el mundo, ¿no? Están avisando de que se están intentando secuestrar a niños en no sé dónde. Están diciendo que no comamos pollo porque tiene antibióticos y tú se lo reenvías a tus seres queridos con un intento de ayudar, ¿no? De avisarles, de salvarles de algo que consideras peligroso y pues ya estás contribuyendo a la desinformación y a que todo quede un poco más embarrado, ¿no? Esa desconfianza generalizada, ¿no? En los medios, en lo que hay a nuestro alrededor, no lo están avisando además y entonces piensas que hay una especie de conspiración para ocultarlo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que al final luchar contra la desinformación es responsabilidad de todos a nivel personal, de no reenviar las cosas de las que no estamos seguros, ¿no? Esto es como lo primero que quiero conseguir de vosotros de hoy, es que os cale esta idea de si no estás seguro de que algo es verdad, nunca lo compartas, nunca lo compartas. ¿Por qué? Porque igual que tener el móvil en la mano nos ha puesto en un ecosistema informativo en el que nunca había sido tan democrático como ahora, ya no son los medios o los periodistas los únicos que emiten información, pues también nos ha dado una responsabilidad que es usarlo pues con cabeza. Entonces, lo primero que quiero pediros a todos es que, por favor, no contribuyáis a reenviar cosas de las que no estéis seguros nunca, ¿no? Vale.
¿Qué hacemos nosotros con la desinformación? Bueno, pues como os decía, nosotros lo que intentamos es darle a la gente la información basada en datos y hechos contrastados de las cosas que circulan, de las cosas que se están moviendo, para que a la hora de tomar una decisión lo hagan de una forma pues bien asentada, ¿no? Por lo menos en el mejor conocimiento posible, el conocimiento científico más sólido que se pueda encontrar. Eso es lo que nosotros buscamos en Maldita Ciencia, ¿vale? No siempre es posible, hay muchas cosas sobre las que hay mucha incertidumbre. Este año de pandemia, pues seguro que se os pueden ocurrir 1000 ejemplos de cosas que en un momento no se han sabido o no se saben todavía y estamos en ello, pero intentamos reunir el conocimiento científico más sólido que podamos encontrar y para eso necesitamos a las voces expertas en cada tema. La gente que sabe, de verdad, gente que sabe además de un tema específico. Es muy peligroso el concepto de los científicos dicen. Bueno, ¿los científicos quiénes? ¿Qué científico? ¿Y en base a qué lo está diciendo? ¿No? Hemos visto también mucho este año a personalidades científicas muy reputadas en un campo que se meten en cualquier otro campo, ¿no? Y eso al final, bueno, pues a veces sale bien y a veces no sale tan bien, ¿no? Y aquí es donde yo vengo a reclutaros a todos. Quiero que todos los que sois expertos en cosas salgáis ahí fuera a poner buena información al nivel del público, a la disposición del público, ¿no? Que nos ayudéis en esta guerra contra los bulos y la desinformación. Primero, que si alguna vez os llamo para que me ayudéis a desmentir una cosa, me ayudéis. Pero segundo, para que pongáis vuestro conocimiento, ese conocimiento científico sólido que vosotros tenéis o que vais a generar a disposición de ese público que se topa en su día a día con este tipo de desinformaciones y de contenidos y, bueno, tiene que poder manejarlos de alguna forma productiva, ¿no? Como os digo, esto quiere decir muchas veces que hay cosas de las que no podemos hablar o hay afirmaciones que no podemos hacer, aunque nos gustaría, preguntas para las que no tenemos respuesta y bueno, pues tenemos que vivir con ello, ¿no? Hace falta ese punto de humildad de decir, pues mira, no se sabe, no lo sabemos y no dar unas respuestas apresuradas o demasiado tajantes a cosas para las que no las hay, ¿no? Nosotros, además, siempre hablamos públicamente de quiénes son nuestras fuentes. Esto es súper importante para generar esa confianza en los medios, ¿no? Los expertos dicen, no, ¿qué expertos? ¿Quién lo ha dicho? ¿No? No podemos hablar de fuentes off the record, no podemos hablar de fuentes anónimas porque eso es una parte muy importante del periodismo, las fuentes que prefieren no identificarse, pero nosotros no podemos usarlas si no hacemos uso de ese tipo de fuentes. ¿Cómo verificamos algo? Bueno, esto es una parte de cómo hacemos nosotros nuestro trabajo, que no quiere decir que sea la mejor, pero es la que nosotros seguimos, por si alguien siente curiosidad, por si alguien quiere ponerla en marcha, que será súper bienvenido, y un poco para que entendáis un poco cómo hacemos esta divulgación un poco especial, ¿no? Nosotros, para elegir qué desmentir, porque claro, bulos hay, digamos, a patadas, público, digamos, a lo que se mueve en las redes sociales, que también es parte del discurso público, muchas de ellas, pero realmente el problema que decimos es WhatsApp. Como os decía antes, gran parte de los contenidos falsos que la gente se va encontrando por ahí están en estos sitios que no podemos ver, porque las redes como sistemas de mensajes privados que son, pues son opacas, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es un número de WhatsApp que os animo a que os lo guardéis a todos en vuestro móvil como maldito bulo y pedimos que la gente nos envíe pues esas cosas raras que se encuentra, esas cadenas que de pronto llegan al grupo familiar, al grupo de los amigos del fútbol, al grupo de las compañeras de trabajo, lo que sea, ¿no? Todo lo que vaya llegando por ahí que nos lo envíen. Y entre todo lo que nosotros recopilamos, que es falso, y todo lo que nos llega, que es muchísimo, y nosotros no podríamos entrar a todo aunque quisiéramos, elegimos qué desmentir en base principalmente a dos criterios. Lo que se está haciendo muy viral y lo que consideramos que es muy peligroso. Hay cosas que son muy virales, pero son una chorrada, pero las desmentimos porque crean esa desconfianza generalizada en los medios, aunque no tengan un peligro, digamos, inmediato o real. Y lo que consideramos que es peligroso, cosas que quizá no están siendo muy virales, pero nos parece que hay que cortar esa viralidad lo antes posible para que a nadie se le ocurra, bueno, pues intentarlo o difundirlo más de la cuenta, ¿no? Por ejemplo, os pongo dos ejemplos de una cosa que se hizo muy viral y otra cosa que nos parecía muy peligrosa.
de pronto empezó a circular en redes una pantalla de un profesional de la medicina, no sé qué cargo tendría exactamente, en el que comentaba que los lavados con enjuague bucal en la vagina eran recomendables antes de practicar sexo oral. Se hizo muy, muy viral. No nos parecía que mucha gente fuese a intentarlo, pero se estaba haciendo muy viral. Por otro lado, cuando empezó la campaña de vacunación en Reino Unido, de los primeros días de pronto saltó una alerta en la que se avisaba que la gente que tenía historial de reacciones alérgicas significativas de momento no fuese a vacunarse. Y entonces empezó a circular la idea de que las personas alérgicas no se podían vacunar. Bueno, esto nos parecía muy peligroso. Hay mucha gente que tiene alergias y que no tiene ningún problema con la vacunación, ¿no? Y encima estábamos en las semanas antes de que llegasen las vacunas a España y preveíamos, bueno, cómo ha sido la oleada de bulos antivacunas que han llegado. Entonces, sabíamos que había muchas cosas que era importante aclarar lo antes posible para evitar problemas mayores después. ¿Qué pasa? Sobre todo con el tema del Listerine, cuando empezamos a desmentir, mucha gente nos dice, pero esto yo no lo he oído nunca, esto es rarísimo, esto no está circulando, esto es mentira, hay gente que cree que nos inventamos los bulos que luego desmentimos. Bueno, ¿por qué muchas veces pasa esto? Porque la conversación pública ocurre a distintos niveles y muchos de nosotros, los periodistas, los científicos, la gente que tiene unos intereses y una formación, probablemente no escucha o no le llega la parte más baja de ese tema de conversación. Le llega de otros temas, porque eso es importante saber, que esto de pensar que cuando somos inteligentes o tenemos una formación estamos a salvo de este tipo de cosas es mentira absolutamente. Lo que pasa es que la conversación ocurre a distintos niveles y muchas veces nosotros estamos en uno y esto ocurre en otro. En otros temas nosotros estamos abajo y es a otra gente a la que esos bulos no les llegan. En fin, por eso muchas veces hay mucha gente a la que le sorprenden algunos desmentidos que hacemos, porque consideran que eso no se está moviendo, no está circulando, realmente no es un problema para nadie. Bueno, pues esto no es verdad. Lo que pasa es que quizá a ti no te haya llegado. Nosotros creemos, por ejemplo, en este tema del Listerine, que estas cosas hay que desmentirlas, aunque para alguna gente sean una tontería, porque no todo el mundo tiene conocimientos de todos los temas. Y hay gente que puede estar en una situación en la que determinadas cosas sí le afectan a la credibilidad. A mí me gusta decir que yo, que sé de desmentir bulos científicos, probablemente no puedas colarme una mentira sobre vacunas. Pero si a mí se me estropea el coche y lo tengo que llevar al taller, el mecánico puede contarme lo que quiera y yo me lo voy a creer porque de eso no sé nada. Todos tenemos esos temas de los que no sabemos nada y ahí es donde somos vulnerables. Entonces, es importante poner esa información al alcance de la gente, no solo para quien no se lo crea, sino para quien no sepa si creérselo o no. Que os decía antes que muchas veces es parte del problema. La gente que no tiene muy claro, que a lo mejor puede dudar, que necesitaría algunas claves y algunas herramientas para poder decir, vale, es mentira, pero que quizá de primeras no lo tenga tan claro. En fin, una vez que decidimos a qué vamos a desmentir, lo que os decía es que nosotros lo que hacemos es buscar de dónde ha salido el bulo y reunir todo el conocimiento sobre ese tema que podamos encontrar comprobando los datos, buscando a los expertos, comprobando la literatura científica, en fin, esto sí que es bastante periodismo estándar. Comprobamos, buscamos información, llamamos a los que saben, completamos el contexto alrededor y con eso elaboramos los artículos que nosotros hacemos, que son, bueno, pues lo que nosotros llamamos un desmentido, ¿no? No, esto no es verdad o que se sabe de esto o cuál es la respuesta a esta pregunta que nos habéis hecho llegar, ¿no? Esa es la parte que se ve si entráis en maldita.es, entráis en Maldita Ciencia y eso es lo que os encontráis en nuestra página web, ¿no? Como os decía antes, hay algunas cosas que tienen que ver con este trabajo que yo quiero que bueno, no sé, contaros, que las mastiquéis y que penséis en ello la próxima vez que igual alguien os cuente una cosa que vosotros sabéis que no tiene ningún sentido, ¿no? Lo primero es que hay que desmentir los bulos y hay que desmentir las mentiras porque la información, o sea, la información correcta, esto es una redundancia, la información siempre debería ser correcta, verdadera, contrastada, sólida, fiable, debería estar en Internet tan accesible como los bulos, las mentiras, las trolas y las conspiraciones que están ahí. O sea, es importante pensar que alguien que busque en Internet, lo malo se lo va a encontrar porque existe. Entonces, es importante que lo bueno esté también, porque si no solo está lo otro ocupando todo el espacio. Y eso es un problema a día de hoy. Y lo segundo es que
cuando se divulga ciencia, cuando se hace este tipo de periodismo, pero cuando se hace cualquier tipo de divulgación, hay que tener mucho cuidado con la idea de que la gente debería saber algo, como que nos deben saber algo, ¿no? Como esto la gente lo tiene que saber y si no lo saben, que les pasen cosas malas es culpa suya. Yo creo que esa postura es un poco un error, porque la gente no nos debe saber de nada, porque la gente sabe de muchas cosas que nosotros no sabemos y porque subirnos a un pedestal y hablar un poco con prepotencia, con superioridad, con falta de empatía en muchos casos, pues no va a ayudar a nadie. Hay que tener en cuenta muchas veces que la gente que se traga los mayores bulos puede estar en situaciones, bueno, cuando hablamos de salud puede padecer enfermedades, puede estar asustada, que les hacen aún más vulnerables y si no somos capaces de empatizar con esto y hablamos eso desde la soberbia, pues esa es gente que nunca va a volver a acudir a un conocimiento sólido porque va a pensar que quien lo tiene es, en fin, imbécil, con perdón. Y eso pues no nos ayuda a nada. No sé si no es un poco tarde, pero yo tenía aquí algunas cosillas que, en fin, que quería muy rápido contaros con algunos ejemplos de cosas que hemos explicado. La primera es que, no, como os decía, no hay una duda demasiado absurda o pequeña como para que no merezca la pena una explicación si alguien la pregunta. Nosotros hemos hablado desde, en fin, si es verdad que tener los pies grandes quiere decir que esa persona tiene el pene más grande o no, desde cómo se congela y se descongela el pan para que esté rico o cómo limpiarse los oídos y las orejas si te dicen que el bastoncillo te hace daño, pues que entonces cómo lo haces. Que no solamente las cosas nuevas, novedosas generan dudas, como la pandemia, que hay dudas y trolas de toda la vida. Es verdad que el chocolate es afrodisíaco, ¿no? Es mejor cocinar con aceite, otros, eso son cosas que también afectan a la vida, al día a día de la gente y que están llenas de mitos y de bulos que si te pones a rascar, todos hemos oído. Otra cosa que hemos aprendido y que nos ha bajado mucho los humos a nosotros los periodistas es que sí, la gente lee solo los titulares y mucha gente en Internet solo lee el tweet. Y eso es así y nos gustaría que no fuese así, pero no podemos cambiarlo. Entonces es importante dar toda la mejor información lo antes posible, ponérselo a la gente muy fácil si lo que queremos es combatir la desinformación y que la gente se quede con lo importante, ¿no? Para alimentarnos el ego de lo bien que escribimos, pues siempre están, en fin, nuestras familias, ¿no? Pero no es eso lo que nosotros intentamos o queremos conseguir del público. Como os decía antes, cuanto antes verifiquemos una cosa y la desmintamos, si es mentira, mejor. Esto es un ejemplo que no tiene nada que ver con la ciencia, pero no sé si os acordáis que hace pues, unas semanas empezó a circular un audio de una supuesta entrevista en la radio con la ministra de Exteriores, con González Laya, confundiendo a Joe Biden con Bin Laden. Bueno, esto estaba manipulado y nosotros nos dimos cuenta, lo desmentimos rápidamente. Esto que veis aquí a la derecha es un gráfico sobre cómo llegó un momento en el que el bulo desapareció porque lo que se estaba moviendo era el desmentido. Conseguimos cortar ese bulo de raíz. Esto no suele ser así. Normalmente los bulos viven mucho más tiempo que los desmentidos. Estamos intentando luchar contra ello, pero todavía no lo hemos conseguido. Pero esta vez lo conseguimos, lo cual demuestra que se puede hacer en determinados casos, ¿no? Y que cuanto antes se intente mejor. En fin, y también esto para terminar, animaros a que si en algún momento os decidís a lanzaros al mundo de la divulgación, por supuesto de la mano de la UCC, pero si os lanzáis vosotros ahí fuera, que penséis en formatos diferentes, porque a todos nos gusta escribir, yo soy muy de escribir, pero el mundo y las redes son mucho más grandes y hay muchos espacios. Entonces aquí, bueno, nosotros hicimos unos carteles para los marquesinas de autobuses este verano para que la gente no dejase de utilizar la mascarilla, que tenía que ser muy sencillo, tenía que ser muy simple porque no cabe nada en una marquesina de autobús, pero ahí que nos lanzamos. O una serie de vídeos en TikTok, que es una cosa que hacen ahora los chavales. Yo, por suerte, tengo un equipo muy joven que es capaz de meterse ahí porque yo creo que sería incapaz sin hacer tremendamente el ridículo, pero ellos se lanzan ahí y hablan de cómo ponerse una mascarilla bien, cómo guardarla si estás comiendo, cómo volver a ponértela, en fin. Hay un mundo muy grande ahí fuera de posibilidades y os animo a explorar y a jugar y a intentarlo porque se pueden hacer muchísimas cosas si os lanzáis ahí fuera, ¿no? Y eso es todo. Este es mi correo si alguien quiere escribirme, preguntarme lo que sea. Y nada, y ya está. No, espero no haber sido muy rollo y cualquier pregunta, pues ya está.
Muy bien, muchas gracias, Rocío. Ha estado muy esclarecedora la necesidad además que hay de que la ciencia no solo se divulgue, sino que tenga además capacidad para desmentir los bulos. Vamos ahora a pasar a las preguntas que nos han hecho y querría hacer la primera que veo que tiene más votos es, y se la querría hacer a quien nos acompaña por parte de la academia, que es la catedrática de Sanidad Animal Esperanza Gómez Lucía, nos pregunta Lorena María Alonso que cómo se enfoca la retirada de artículos científicos de investigadores que tanto perjuicio acarrea la credibilidad de la comunidad científica. Pues la verdad es que es muy difícil. Efectivamente ha habido artículos que han perjudicado muchísimo. Seguramente estáis pensando en lo que ha beneficiado a los movimientos antivacunas. Un artículo que se publicó además en una revista de mucho prestigio, que es The Lancet, sobre la vacuna del sarampión y que era posible que produjera autismo en los niños vacunados. Entonces, eso ha producido tanto daño, que es lo que posiblemente estemos acarreando ahora con los movimientos antivacunas. A eso, pues, lo que han hecho otros investigadores es hacer contrapruebas, es decir, comprobarlo, hacer estadísticas, epidemiología, y lo han publicado. Pero la verdad es que una vez que el daño está hecho, es muy difícil de curarlo. Hay más gente que tiene tendencia a leer lo malo que a leer lo bueno, o a darle más credibilidad a lo malo que a lo bueno. Así que realmente, pues, la solución está en que, me parece que, no sé si lo ha dicho Rocío o quién lo ha dicho, en que seamos responsables en lo que leamos de fuentes fidedignas, y seamos críticos, es decir, que contrastemos lo que leemos con diferentes opiniones. Me gustaría añadir, perdóname, José María, que también creo que es importante explicar que la ciencia también a veces se equivoca y tiene sus procesos para rectificar, porque otro de los problemas es utilizar la ciencia como creadora de verdad absoluta, porque claro, entonces cuando hay un estudio científico que dice una cosa, es la verdad absoluta y luego lo echas atrás y es un mensaje muy complicado. Entonces yo creo que otra cosa que hay que hacer es una divulgación desde ese punto de explicar cómo se hace la ciencia y cuáles son sus procesos y cuáles son sus propios remedios para detectar sus propios fallos. O sea, creo que es importante explicar también eso, que la ciencia funciona de una determinada forma, que la hace la mejor forma de conocer el mundo, pero no una forma infalible de conocer el mundo. Muy bien, sí, eso, creo que son los dos puntos de vista realmente importantes que hay que dar, que la ciencia es algo dinámico y, por tanto, sujeto también a evaluación. Hay otra pregunta muy interesante, yo creo que nos la dirigiríamos sobre todo a María Milán, que es que nos pregunta Carolina Gómez si, en nuestra opinión, una buena divulgación debe realizarse solo de aquellos temas que se conocen bien, porque trabajes en ellos o son tu especialidad, o debería hacerse en todo el campo científico, por ejemplo, un físico que divulga de microbiología. ¿Qué opinas, María? Bueno, mi opinión bastante personal, la verdad es que nos tenemos que dedicar, yo creo que a lo que se nos da bien y a lo que sabemos y sobre todo a lo que tenemos formación. E igual que yo comentaba, yo no me pondría a escribir un paper, pues un investigador no se podría poner a lo mejor a escribir una noticia. Haría un texto, pero no sería una noticia. En mi opinión, yo creo que además es más fácil divulgar o hablar o contar de aquello de lo que tú sabes. Si da la suerte de que tienes varias especializaciones dentro de varias áreas y te has formado para ello y crees que tienes autoridad para hacerlo bien, pero si no, pues podemos incurrir en eso, en acabar a desinformaciones o, como decía Esperanza, en intrusismo. Yo intento que si un medio de comunicación me pide un experto en virología, buscar a un virólogo o a una viróloga. No me va a servir cualquier científico de la Complutense. Entonces, en mi opinión, yo creo que tenemos que dirigir la especialización. Muchas gracias, María. No sé si tenéis algún comentario adicional a hacer.
Bueno, pues si no, pasamos a otra pregunta, que yo creo que se la voy a dirigir a Sara Sacristán. La pregunta la hace Rosa Mecha y nos pregunta si además de la satisfacción personal de un investigador por divulgar a la sociedad los resultados de sus trabajos y fomentar vocaciones científicas, ¿qué otros beneficios cree que puede obtener? ¿Qué ventajas para conseguir de cara a la evaluación de su investigación? Y si puede mejorar su transferencia al mundo empresarial. Bueno, yo creo que también lo ha comentado María en su ponencia. Creo que es necesario dar visibilidad a cualquier proyecto de investigación. Como decía María, ya que lo has hecho, con todo el esfuerzo que te ha supuesto, ¿cómo no lo vas a dar a conocer? Y eso no solo es por el mero satisfacción personal de mostrar al mundo qué trabajo has hecho, sino para poner sobre la mesa posibles proyectos de colaboración, posibles sinergias, posibles ampliaciones que tú puedas hacer a tu trabajo, comparativas con proyectos y con grupos de investigación que estén haciendo exactamente lo mismo que tú o algo parecido, tener acceso a cualquier tipo de ayuda, a cualquier tipo de fondo público para incrementar ese proyecto, para darlo a conocer, para ponerlo en práctica, para entrar en una plataforma tecnológica. Es decir, creo que yo diría que es exactamente igual de importante el trabajo que has hecho durante los 4, 5, 6 años que te ha llevado ese proyecto o más. Es exactamente igual de importante los años sucesivos en darlo a conocer, en crear esas sinergias, esa colaboración y esa proyección, esa divulgación que tú puedas hacer, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel internacional. Pues muchas gracias, Sara. Espero que haya contestado a la pregunta. Yo creo que sí. Y ahora, bueno, voy a hacer alguna pregunta más, pero como quiero un poco que haya también una equitatividad en la cantidad de respuestas que hacéis, voy a dirigir una a Rocío, que le hace Beatriz Jiménez, y que pregunta que si quieres dedicarte a la divulgación científica, ¿sería necesario estudiar algo de periodismo, hacer un máster especializado en ello, un grado universitario, etcétera, para generar un buen círculo de contactos en el que moverte con tu formación científica? ¿Sería suficiente para iniciarte? ¿Qué propondríais hacer a las personas a las que les interesa divulgar en los medios públicos? Yo entiendo que esa pregunta la hace desde el punto de vista de alguien que está en la ciencia. A ver, yo creo que es diferente hacer divulgación que hacer periodismo. El periodismo es una forma de comunicación científica, pero hay otras. Entonces, si tú quieres ser periodista de ciencia, entonces yo sí creo que tienes que estudiar algo relacionado con el periodismo. Puede ser un máster de periodismo científico. Yo, el que cursé, tenía compañeros que venían de carreras científicas y que se querían dedicar a la comunicación o al periodismo. Pero hay mucha gente que se dedica a la divulgación científica sin haber estudiado cosas de periodismo. Yo sí creo que es útil tener una formación en comunicación, aunque no sea periodística. Puede ser divulgación de muchos tipos. Divulgación científica, por ejemplo, se hace en los museos científicos y eso no es periodismo. Entonces, yo lo que le diría a la persona que esté en esta situación es que le dé una pensada a qué es exactamente la parte de la divulgación científica que le parece interesante. Si la querría hacer como una profesión o la querría hacer como algo que hace, pues como quien tiene un blog o sabe hacer vídeos guapísimos para YouTube o para TikTok o lo que sea. Y que un poco por ahí se orientase. Si se quiere dedicar a la comunicación y a la divulgación científica de forma profesional, unos estudios pueden venir bien. Si quiere ser periodista científico en concreto, yo sí creo que son necesarios, porque el periodismo es una forma de comunicación muy concreta que tiene unos códigos y unas formas de funcionar muy, muy específicas. Pero si no, yo no creo que haga falta estudiar un máster o un curso. Hay un montón de cursos, de iniciativas de divulgación científica para gente que se dedica a la ciencia, que son un poco más complementarios, no necesitan tanta dedicación como si fuera un máster o una cosa así, y que pueden ser muy interesantes. Pero sobre todo, si alguien que se dedica a la ciencia quiere comunicar ciencia, yo le diría que comunique ciencia. O sea, que se abra un blog o que se grabe o que dé charlas en el colegio de su barrio a los chavales o que participe en las ferias científicas que comentaba antes Esperanza y que comentaba María también. Hay un montón de espacios donde alguien se puede iniciar a la divulgación. Creo que la divulgación es más difícil de lo que parece
en el sentido de que para hacerla bien hay que tener unas técnicas y unas habilidades que hay que practicar. Quiero decir que quizá no te salga bien a la primera, pero cuando te gusta y lo haces con ganas, yo creo que es muy divertida, es muy reconfortante. Yo creo que eso es lo mejor. Y luego, además, otra de las cosas que también se ha dicho es que, lo siento, pero quien investiga con fondos públicos le debe a la sociedad contarle en qué se gasta sus impuestos. Entonces, creo que es otro motivo por el que quien se dedica a la investigación tiene que salir porque es que somos vuestros pagadores al final, los ciudadanos. Entonces, nos debéis una rendición de cuentas. Yo, Rocío, estoy totalmente de acuerdo contigo y además hay un punto muy divertido que son los concursos de divulgación. Como iniciativa para iniciarse, yo participé hace 2 años en FameLab. FameLab España es divertidísimo y eso te demuestra lo difícil que es divulgar ciencia, hacerlo de una forma rápida, incluso un poquito graciosa para que llegue al público. Total, a mí me parece que tiene muchísimo mérito, coger una investigación en, yo qué sé, en grafeno y hacerte Pero no hace falta, o sea, eso es fantástico, pero que si eres una persona tímida, que tampoco te va mucho exponerte, hay otras formas, o sea, que yo a veces me he topado con alguien y dice, ya, pero es que a mí eso me da, bueno, pues hay otras formas de hacerlo, ya te digo, organizando cosas para institutos y colegios, que yo creo que es una cosa chulísima que los chavales y las chavalas vean lo que se hace en un laboratorio, que vean que son... Me parece que hay que desmitificar un poco la idea del científico así como un ser raro y friki, ¿no? Que los científicos son personas normales con su vida normal y que hacen su trabajo y luego se van a su casa y se toman una cerveza con sus amigos, una Coca-Cola en su caso. Pero que hay muchísimas opciones y que si alguien quiere, que lo que tiene que hacer es lanzarse y ya luego ver qué parte de la divulgación le mola y por dónde se puede formar un poco más, que creo que es bueno, pero sobre todo exponerse. Yo estoy de acuerdo también con vosotras dos. Yo creo que una de las características de la divulgación es que se presta a muchos modelos distintos. Yo, por ejemplo, he tenido una alumna que se le daba bien escribir obras de teatro, entonces escribió una obra sobre VIH y la enfermedad del SIDA y todo esto. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es pensar qué es lo que se te da bien y entonces acoplar la ciencia a esa actividad tuya y de esa forma pues divulgarla. Es alucinante. En la Facultad de Periodismo de la UCM es increíble. Como tienen acceso a esas partes de hacer radio, es increíble la cantidad de grupos que hay ahora mismo divulgando ciencia. No sé si habéis podido escuchar el show de Schrödinger. Es una pasada de divertido y es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer desde la universidad. Es uno de los mejores escaparates para iniciarte en la divulgación de ciencia. A mí, si me permitís un minuto de publicidad, en los próximos días sacamos una de nuestras iniciativas en la Unidad de Cultura Científica que más éxito suele tener, que es el concurso de divulgación científica. Y ahí nos damos cuenta de la cantidad de gente que tiene la universidad que quiere divulgar, que lo hace súper bien, te presentan unos vídeos, unas fotografías que alucinan. También incorporamos hace un par de años una sección de youtubers científicos, que eso de primeras como que les daba un poco más reticencia y ahora te hacen unos vídeos chulísimos. Entonces es una buena forma de iniciarse dentro de su propia lugar de trabajo. Luego es verdad, pues como comentaban Sara o Rocío, pues a otros sitios. Yo creo que la clave está en esa, que si quieres divulgar, que hables, que te muevas por todos lados y la importancia de los contactos. Y en las redes sociales lo vemos, en Twitter. ¿Cuántos amigos haces en Twitter con los que comparte la pasión por la divulgación? Yo creo que hay que estar presente, sobre todo. Efectivamente, yo creo que ha quedado claro toda la amplia variedad de potencial de divulgación que tiene la ciencia, no solo las ciencias puras, las ciencias aplicadas, sino también ciencias sociales, ciencias o descubrimientos en otros ámbitos de la literatura o de cualquier ciencia del derecho, en fin, cualquier... De hecho, te agradezco mucho que digas eso, José Manuel, porque
los científicos de ciencias puras están más animados que los de las ciencias sociales. Es más difícil encontrárselos divulgando y hace falta mucha divulgación ahí también. Así que qué bien que lo hayas mencionado. Yo creo que es muy importante porque el conocimiento al final es conocimiento y el conocimiento es la base de la transmisión de información de unas generaciones a otras, que es lo que hace crecernos como sociedad, ¿no? Entonces, toda la información es necesario pues dotarla y de alguna forma, sin llegarlo a ser, porque no lo vamos a poder nunca ser, tratar de ser un hombre de lo más posible del Renacimiento y el cual el conocimiento sea lo más amplio posible para poder tener criterio propio, ¿no? Vamos a acabar ya porque no solo nos hemos extendido un poquito más de lo que esperábamos, sino porque tenemos hambre. Aquí en España es la hora precisamente del almuerzo y entonces nos vamos a despedir agradeciendo a las 4 participantes y en nombre de la Universidad Complutense y de la Facultad de Veterinaria y de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular la participación. Gracias, Sara, María, Esperanza y Rocío, por vuestra generosidad y por vuestro tiempo y por habernos iluminado con ideas nuevas. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego.